Y abra su Biblia, por favor, en el libro de Oseas, el profeta Oseas, capítulo 4. Y quisiera que en lo que busca usted la cita de Oseas, Antiguo Testamento, quisiera mandar un saludo, como siempre lo hago a través de las redes sociales, a nuestros amigos que están en Tijuana. Ahora ya nos están también viendo en California, y quiero que le dé un fuerte aplauso porque la palabra está llegando hasta allá, está causando impacto, y todo es para honra y gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Oseas capítulo 4 redacta un tiempo en donde el pueblo de Dios, que es equivalente a usted y a mí hoy, no porque sea una historia del Antiguo Testamento, no tiene que ver nada con usted y conmigo, así como Israel era el pueblo de Dios, usted y yo somos pueblo de Dios. Durante toda esta serie hemos hablado que somos el pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, ¿se acuerda? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En este tiempo, Antiguo Testamento, el pueblo estaba muy mal, estaba pasando por una crisis tremenda, y quiero empezar a leer el verso 1 para que nos ubiquemos en el tiempo y en las cosas que estaban pasando en Israel, y a ver si se identifica un poquito con lo que usted y yo estamos viviendo hoy en nuestro país. Dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar quiere decir jurar en falso. Mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio, ¿qué dice? Se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar, ¿qué dice? Dios estaba enojado cuando inspiró esto a Oseas, ¿ok? Dice: ciertamente hombre no contienda ni reprende a hombre, porque tu pueblo, le está diciendo al profeta Oseas, es como los que resisten al sacerdote. Dice: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre, ¿qué dice? Diga conmigo: Padre Santo. El Señor estaba molesto, el Señor estaba enojado, y a simple vista, si usted no lee todo el contexto del capítulo 4, usted podría pensar que Dios tan vengativo, que Dios solamente está esperando que el pueblo se equivocara para hacer algo y mandar juicio a toda la tierra. Pero en el verso 6, que es un verso que todos conocemos, nos va a decir por qué. Dios nunca hace nada, Dios nunca inspiró nada a nadie si no le dice por qué lo va a hacer. Amén. Dios siempre dice el por qué hace las cosas y las cosas que va a hacer, y da detalles de las circunstancias o las causas. Todos nuestros problemas, todos los problemas que tenemos tienen una causa, tienen un origen. ¿Ok? Tienen un origen, y a veces nos preguntamos: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? Y todo tiene un origen, y ahí hay que preguntarle a Dios. Pero en este caso, específicamente el verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué dice? Conocimiento. Ahí está la razón. ¿Porque le faltó qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí les está diciendo a toda esa generación cuál es la causa, y dice: ustedes desecharon el conocimiento que yo les envié, y por eso fueron destruidos. Estaban pasando tiempos bien difíciles, el enemigo tenía control, y había 4 cosas que prevalecían en el pueblo de Dios. La gente usaba el nombre de Dios para cualquier cosa, juraban en falso, había mentira, había asesinatos, había robo, y había todo tipo de pecados sexuales. ¿Se parece hoy a lo que usted y yo estamos viendo? Mucho. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos este mensaje en tus manos, precioso y amoroso Espíritu Santo. Por favor, ayúdame a predicar. Predica tú, por favor, solamente utiliza mi cuerpo, mis palabras, mi mente y todo lo que soy, Señor, para que tu mensaje llegue de una manera clara al corazón de mis hermanos. Quita todo obstáculo, todo impedimento, toda preocupación y toda carga, para que hoy te escuchen a ti a través de mis labios. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces dice
Voy a terminar de leer el verso, lo voy a leer otra vez para que podamos entender, porque de aquí emana todo el mensaje que voy a dar. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y hablando de esta palabra, usted se va a dar cuenta si lee un poquito más que el pueblo estaba volcado en idolatría. Había dejado de hacer dos cosas, y la primera está en el verso 10. Dice: comerán pero no se saciarán, fornicarán mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Esa es la primera cosa que habían hecho, grave. O sea, cuando usted y yo no entendemos que el servicio a Dios es un privilegio y que fuimos creados para venir a servir a los demás, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema cuando no servimos al que no vino a ser servido, sino a servir. Y el segundo problema que tenía esta generación de Oseas viene en el capítulo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones le hizo errar y dejaron a su Dios. ¿Qué dice? Cuando habla de fornicación, habla de adulterio espiritual. Habla de que el pueblo había adquirido los dioses de aquellos tiempos, de los pueblos que no creían en Dios, y ellos se volvieron a la idolatría. Un pueblo, mire, yo puedo ver y usted puede constatar que si hay, Dios es lento para la ira, pero yo veo a la luz de las escrituras que si hay algo que lo hace que la ira inmediatamente brote, es la idolatría. Y usted y yo vivimos en un país idolátrico total y completamente. La fiesta que acabamos de pasar a nivel nacional es una cosa tremenda, porque el pueblo no sabe. El pueblo no sabe. Y toda la destrucción que tenemos hoy en nuestro país es porque no hay conocimiento de quién es Dios. A Dios no le podemos humillar considerando lo que es una imagen, o que es un santo, o que es una virgen, si se llame como se llame. Dios es espíritu. Dios está en todas partes. Y el pueblo en esta generación se había olvidado de eso. Y Dios hace una advertencia, y había tanto desastre en aquellos tiempos, y el Señor les dice que porque en el verso 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy te voy a hablar de esa palabra, y te voy a hablar de esa palabra porque hoy vimos aquí una generación, y vamos a ver en el segundo servicio, generación de hombres y mujeres de todas las edades que les interesa conocer a Dios. Porque es una necesidad y una obligación para ti y para mí conocer quién es Dios. Tú y yo no podemos adorar, no podemos servir a un Dios, no podemos servir a un Dios que no conocemos. Es nuestra obligación conocerlo. Ahora, fíjate bien. Cuando dice aquí: mi pueblo pereció, o mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, casi siempre pensamos que le hablaba a todo el pueblo. Y en realidad sí le está hablando a todo el pueblo, pero viéndolo ya con lupa, dice, porque desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¿Ok? Entonces, ¿a quién les estaba hablando? A los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes hoy día? Los pastores y los padres. O sea, ¿qué es para ti el mensaje? Y fíjate bien cómo vino tanto desastre. Y hay una cosa que yo veo aquí. Dice porque le faltó conocimiento. O sea, sí tenían conocimiento, pero les faltó. Y Dios estaba dispuesto a darles más conocimiento, pero ellos lo desecharon. Pero esta generación que está aquí dijo: no, yo quiero aprender quién es mi Dios. Esta generación que está saliendo de Buena Tierra está conociendo y está absorbiendo todo el conocimiento que en esta iglesia te damos acerca del Dios vivo y poderoso. Así que yo te animo a que el próximo discipulado tú tomes la decisión de venir y aprender quién es el Dios al que sirves, quién es el Dios al que le vienes a cantar. Es poderoso, es grande, es infinito. Y nunca vamos a terminar de conocerlo, porque Él es inmenso, Él es grande, Él es poderosísimo. Pero necesitamos conocerlo para poder amarlo. ¿Ok? Yo no me enamoré de mi esposa, yo no creo personalmente en el amor a primera vista. Yo creo que hay gustos físicos a primera vista, y aunque me gustó mucho cuando vi esos ojos hermosos, yo realmente me enamoré de ella cuando la fui tratando, cuando la fui conociendo, cuando supe cómo pensaba y cómo era. Dije: de aquí soy, Señor. Esta es mi promesa, ¿no?
Y cuando menos me di cuenta ya estaba súper enamorado de ella. Y ella también de mí, ¿no? Entonces, el conocimiento que hubo entre ella y yo de quiénes éramos nos hizo entender que éramos el uno para el otro. Y para honra y gloria de Dios estamos juntos. En unos días vamos a cumplir 32 años, 31. Es que como a mí se me han hecho un poco más de lo feliz que he sido. Somos malos para las fechas los hombres, ¿a poco no? Yo juraría que eran 32, pero bueno. Entonces, sucede esto, el pueblo necesita conocer a Dios, el pueblo necesita saber quién es Dios. Y tenemos vamos a llamarle un porcentaje importante de los que se inscriben y de los que terminan. Más o menos estamos entre un 60 y un 70%. O sea, del 100% de cada 10, vamos a poner el ejemplo, 7 son los que terminan. Pero mis anhelos es de que los 10 que se inscribieron terminen los 10. ¿Qué sucede? Hay muchas cosas y esto tiene que ver directamente con las redes, con el evangelismo, porque si tú no te preparas, uno de los mayores temores para evangelizar es que dices, es que yo no sé. ¿Sí o no? Es que no estoy preparado. ¿Qué tal si me preguntan algo y no sé dónde está la cita? ¿Qué tal si me dicen algo? Bueno, sí es importante que te prepares, es muy importante que te prepares porque el pueblo de Dios pereció y murió y padeció y fue destruido porque le faltó, ¿qué dice? Conocimiento. Entonces es importante que tomes como propósito de año, el próximo año decir, ahora sí me voy a inscribir, pero no solamente me voy a inscribir, voy a terminar. Amén, porque pues de que te inscribes, pues cualquiera se inscribe. Y tú y yo no servimos a un Dios que deja las cosas a medias. O sea, si tú eres intermitente y eres capaz de dejar la enseñanza de Dios por otras cosas que yo no digo que no sean importantes, entonces quiere decir que eres inconstante en todo lo que haces. Y nunca vas a llegar a cumplir cosas importantes si no terminas lo que empiezas. Imagínate a Jesús que no hubiera terminado lo que empezó. Ay, la cruz está muy pesada. No, mejor no. Mejor que se crucifiquen a Judas. ¿Para qué yo? ¿No? Que lo termine otro. Yo no. Imagínate en las condiciones que estuviéramos hoy si Jesús no hubiera terminado lo que empezó. Para honra y gloria de Dios, Él tomó la decisión de amarnos. Y fue a la cruz del Calvario y dio su sangre preciosa por ti y por mí. Tenemos un Dios que lo que empieza, lo termina. En sus últimas palabras dijo, consumado es. ¿Ok? Terminada es la obra. Y ahorita todos los que pasaron aquí dijeron, consumado es. Se terminó lo que se empezó. Y esto va a traer, hoy te voy a hablar, en lo que me queda de tiempo, hoy ya te demostré con esta escritura que cuando no tenemos el conocimiento de quién es Dios, vamos a tener muchos problemas. Hay una frase que dice que el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Cuando no conoces a Dios y viene un problema, no sabes qué hacer, aunque vengas a la iglesia. Pero cuando conoces a Dios, cuando sabes quién es el Dios al que amas y al que sirves, es otra cosa. Te abandonas en sus manos y vives confiado, aunque haya una tormenta, sabes que Jesús está dentro de tu barca. Amén. Ok, vamos a una historia que te quiero contar en el segundo libro de Crónicas, por favor, capítulo 14. Te voy a hablar, para los que están anotando, el origen de la palabra conocimiento. No me quise ir tanto al griego, hay muchas definiciones, pero en el hebreo quiere decir, es la palabra, el origen de esta palabra se llama yadá con Y, y quiere decir entender, discernir, descubrir o buscar. Todas estas palabras tienen que ver con el conocimiento. Muchas de las veces en la Biblia cuando encontramos esta palabra tiene que ver directamente con el conocimiento de Dios. Te las vuelvo a repetir: entender, discernir, descubrir o buscar. ¿Ok? Todo esto tiene que ver con conocimiento. Y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14, dice, te voy a contar la historia de este hombre.
Dice, durmió Abías con sus padres, verso 1, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Fíjate lo que hizo, ¿cuál es lo recto? Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera, que era una diosa cananea de la fertilidad. Dice, y mandó a Judá, ¿a qué? ¿Qué dice? A que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Y qué? ¿Y qué más dice? Y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. La generación de Oseas conocía un poquito a Dios, pero no practicaba los mandamientos de Dios. Y este hombre llamado Asa, lo primero que hizo fue quitar las imágenes del culto idolátrico. ¿Hay algo que le encanta a Dios? Es que quites todo lo que es idolatría, es todo lo que ocupa el lugar de Dios. Que se agarre tu celular, hijo, si lo entendiste. El celular nos está causando muchos problemas, nos está ayudando en muchas cosas, pero nos está causando muchos problemas. ¿Sabías que hay una enfermedad nueva en el cuello? Y no es la mía, que es por estar nomás así agachados. Porque se le invierten muchísimos tiempos, de 5 a 7 horas a nivel mundial. La gente de todas las edades, esto no es propio de los jóvenes, está invirtiendo 7 horas al día, de 5 a 7 horas en el celular. ¿Es idolatría o no es idolatría? Fíjate lo que sigue diciendo. Dice, quitó a sí mismo, verso 5, de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. ¿Qué trajo que haya quitado todas las imágenes? Paz. Y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. ¿Qué necesitamos en México? Paz. ¿Qué necesitamos quitar? Verso 7. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos, ¿qué dice? Buscado, hemos tenido el conocimiento, hemos tenido la intención, hemos agarrado el libro maravilloso para buscar y conocer a Jehová, y Él nos ha dado paz por todas partes. Amén. Edificaron pues y fueron prosperados. Fíjate lo que dice el 8. Vienen, o sea, hay consecuencias. Cuando tú buscas a Dios, hay consecuencias de bendición para ti. La primera consecuencia que dice que hubo, ¿qué? Hubo paz. Inmediatamente el Señor hace algo. Cuando alguien, cuando una familia, cuando un padre de familia, yo te dije en Oseas que los sacerdotes hoy día somos tú y yo. Somos los pastores, somos los centinelas. Quiere decir que la responsabilidad de esta generación es de que tú seas ese sacerdote, ese padre de familia que va por arriba en las cuestiones espirituales de toda la familia. Mira, yo me acuerdo cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y la escuela dominical, así la llamaban allá, empezaba a las 11 de la mañana. Íbamos toda la familia, porque el culto creo que era a las 12 y de 11 a 12 eran los discipulados o la escuela dominical. Y toda mi familia éramos como 2 o 3 carros que íbamos, nos íbamos peleando en la autopista por llegar primero. Porque nos encantaba, nos deleitaba, ¿sí te acuerdas, Leo? Nos encantaba ser los primeros para escuchar al hermano que iba a dar la enseñanza, porque teníamos una sed, teníamos un hambre de la palabra de Dios. Estábamos tan desnutridos, tan raquíticos, tan anémicos espiritualmente, que cuando nos hablaron de Cristo, wow, se abrió una puerta y yo me quería beber todo. Y yo no recuerdo una sola vez que una de mis hijas me haya dicho, yo no quiero ir, papá. No recuerdo, en realidad no recuerdo, siempre iban con nosotros. Pero si me hubieran dicho, hoy no quiero ir porque estoy cansado o cansada, les hubiera dicho, lo siento, so sorry. Usted se va conmigo y vamos a aprender juntos de Cristo. Si yo en este momento no te puedo enseñar, te voy a llevar a donde te enseñen. Y hemos detectado que los niños, cuando se les enseña allá atrás, hay una desconexión con los padres. O sea, si tú crees que los niños van a jugar o a hacer un dibujito, a lo mejor tú les ves un dibujito y dices, ay, pues nomás los llevan allá para perder el tiempo y no estén gritando y el pastor no nos regañe. No, ellos les están enseñando, pero es tu responsabilidad conocer esa enseñanza.
Si tú no te preocupas porque tu hijo afiance y conozcas tú también lo que se les está enseñando, entonces hay una desconexión y le estás dando más importancia a otras cosas que a la enseñanza de Dios. Yo los tengo aquí en la iglesia 2 horas a los que vienen a un servicio cuando mucho. ¿Cuánto tiempo están allá? Menos, ¿no? Menos de 1 hora. Y cuando el pastor se tarda son hasta 2 horas. Dame las gracias, tárdese más, pastor, para que mis hijos estén más allá. Pero es tu responsabilidad llegar y preguntarles, ¿qué te enseñaron hoy? ¿Qué te enseñaron hoy? Porque los maestros están capacitados y preparados para enseñarles cosas de Dios. Y a lo mejor tú ni sabes lo que les enseñaron. Pues que tu hijo te enseñe entonces a ti. Pero lo importante es que tú entiendas que el tiempo que tus hijos pasan allá es tu responsabilidad fortalecer esa enseñanza. Amén. Porque el problema con Oseas, con la generación de Oseas fue ese. No es que no hayan tenido conocimiento, es que lo desecharon. Y cuando nosotros no terminamos lo que empezamos, y cuando nosotros no revisamos lo que les enseñaron a nuestros hijos, cuando nosotros no les enseñamos nada en la casa, entonces estamos haciendo lo mismo que la generación de Oseas, desechando el conocimiento que Dios nos ofrece a través de este libro maravilloso. ¿Sale? Sigo. Me quedé en el verso 8. Ahora, la primera bendición, yo te decía, es paz. Fíjate el verso 8, dice: tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300,000 de Benjamín, 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos los hombres diestros. Dios te da un ejército en lo espiritual. Cuando tú buscas a Dios, cuando tú conoces a Dios, el Señor te equipa, porque dice: aquí hay alguien que me cree, aquí hay alguien que me ama y aquí hay alguien que me conoce. Y a ese lo voy a usar para ganar batallas en lo espiritual. Y el Señor le da un ejército de 580,000 guerreros. Y cuando Dios te da un ejército, aquí hay muchos guerreros y guerreras, ¿ok? Cuando Dios nos da un ejército en una iglesia de gente que intercede, de gente que ya no solamente está pensando: Señor, dame, dame, y tenemos el síndrome del borrego: ayúdame, susténtame, sáname, provéeme. Eso es normal cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Pero cuando entendemos que ya todo está sustentado, tú dices: gloria a Dios, ahora me voy a ocupar de otros. Entonces, cuando el Señor te manda un equipo de guerreros, es porque no creas que nada más te va a preparar para la guerra. Esto que hacen los jóvenes, los hombres y las mujeres de todas las edades para alabar a Dios, eso es guerra espiritual. ¿Sí sabías o no? O sea, no creas que los tenemos aquí nomás porque cantan bonito. Es gente que está comprometida con la obra. Es gente que ama a Dios, que está buscando a Dios, que están aquí. Y que los cantos en donde se alaba el nombre de Jesús aquí, salud, en donde se alaba el nombre de Jesús, todo eso crea una atmósfera de guerra espiritual. Y cuando el Señor nos prepara para una guerra, es porque hay un enemigo listo. Ay, ya no me gustó eso, pastor. Ay, nuestro ejército mexicano, yo me pregunto muchas veces si ellos no tendrán así como la ilusión de salir un día a darse un trompo con un enemigo, porque tienen las armas, tienen el armamento, pero no hay guerra. Digo, gracias a Dios que vivimos en un país sin guerra, pero en lo espiritual, déjame decirte que todos los días estamos en guerra. Todos los días, aquí no hay de que no hay guerra, aquí hay guerra todos los días. Y fíjate lo que sucede, cuando Asa entiende esta parte y tira la idolatría y el Señor le da un ejército, le da paz por un tiempo. Ahora sí, en cada tiempo de paz, dice Salomón que todo tiene su tiempo debajo del sol. Dice el verso 11, dice, fíjate lo que dice el verso 10, dice: entonces salió Asa. El 9 dice: y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército, ¿qué dice? De 1,000,000. ¿Cuántos eran ellos? 580,000. Dice: vino con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Fíjate lo que hace un hombre que conoce a Dios. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna
en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. ¿Qué dice? Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Conocía a Dios o no conocía a Dios? ¿Qué haces cuando viene un problema a tu vida? ¿Qué haces cuando viene una enfermedad? ¿Qué haces cuando viene un diagnóstico terrible de parte de los médicos? Es exactamente lo mismo. Toda la Biblia habla de la relación de Dios con el hombre. Y cuando tú y yo leemos la Biblia, no es para conocer quiénes somos nosotros, porque ya nos conocemos cómo somos desde el jardín del Edén. Es para conocer a ese Dios maravilloso que quiere estar con nosotros y que está a un lado de nosotros. Y viene esta guerra con 1 millón y lo primero que hace Asa es decir: yo tengo un Dios grande. Sí, somos mucho menos, somos un poquito más de la mitad del ejército que tienen los etíopes, pero yo tengo un Dios muy grande. Y lo primero que hace es clamar a Dios: Señor, tengo un problema, tengo esta necesidad, pero tú eres grande. Y empiezas a adorarlo, empiezas a alabarlo. Por eso es que iniciamos en los cultos de las iglesias cristianas, aquí y en todas, empezamos adorándolo. Porque muchas veces todos los problemas que tú traes aquí se solucionan en la alabanza. Claro, cuando tú conoces a ese Dios al que alabas. Porque si voy a alabar y voy a cantar lo más fuerte posible para que el pastor vea que estoy en guerra espiritual. No, eso emana de acá adentro. Emana de acá adentro. Tú haces tu propia guerra. Ahí tú luchas. Tú adorando a Dios, tú ya estás peleando en el mundo espiritual. Ángeles están trabajando a favor de ti. Amén. Ok, entonces fíjate lo que sucede con el desenlace de esta historia. Dice, verso 12: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos, ¿qué dice? Aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. No dice la Biblia cómo fue que Dios acabó con ellos. Me hubiese gustado que hubiese sido más explícito el escritor y hubiese dicho: los mató con rayos que cayeron del cielo, ¿no? O entre ellos empezaron a matar, como hay otras historias, o les dio un paro cardíaco, ¿no? Algo, no dice la historia. El asunto es que Dios ganó. El Dios al que sirve siempre gana. No ha perdido una batalla ni la perderá nunca. Amén. Dale una ofrenda de palmas a ese rey maravilloso. Verso 14 dice: atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Siempre que tú estés en una batalla, que estés en un problema y busques a Dios, si buscas a Dios es porque tú le conoces, es porque le buscas, es porque tienes conocimiento de quién es Él. No solamente vas a ganar esa batalla, sino vas a obtener un botín. Amén. Siempre va a haber un botín, siempre va a haber una bendición. Saliendo de una batalla siempre va a haber una bendición. Pedro jamás fue el mismo después de que zarpó con Jesús a aquella pesca milagrosa, y después que regresó y vio la gran cantidad de pesca que te predicaba hace unas semanas, a él le dio temor y se postró delante de él y le dijo: aléjate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque conocía que ese hombre que estaba ahí era el creador del cielo y de la tierra. Amén. En cada batalla, en cada problema, cuando confías en Dios, vas a salir victorioso. Y no solo eso, sino que el Señor pone terror en tus enemigos. ¿Sí? Eso es maravilloso. Y me viene a la mente una historia de un pastor que nos contó hace apenas unos cuantos meses que un día llegaron unos hombres trajeados, él es médico, a su clínica y le dijeron, sacaron un portafolio y le dijeron: doctor, queremos platicar con usted. Y él pensó que era así como un agente promocionando algún medicamento o algo. Y le dijo: queremos platicar con usted. Y le sacaron unas fotos y le dijeron: esta es su hija menor, se llama así, 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 así. Este es su hijo mayor, va a la universidad, ¿sí o no? Sí.
¿Y por qué? Dice, espéreme, déjeme hablar. Un hombre muy educado, muy bien vestido, y le dijo, lo hemos estado siguiendo desde hace varios meses. Y sabemos que aquí entra tanta gente a pedir consulta y usted tiene ingresos aproximados, le llevaban hasta estadísticas, contabilidad. Y le dijeron, usted tiene más o menos estos ingresos, así que el derecho de piso para que usted esté en paz, usted y su familia, le va a costar tanto. Y que dice que a él sí le dio temor, porque llevaban las fotos y todo lo que le dijeron era un estudio de meses, que ya sabían a qué horas iban, a qué horas regresaban, los carros que tenían, las placas que tenían, sabían absolutamente todo. Y no lo dejaron hablar, dice que él se quedó frío y le dijo, en 15 días voy a regresar por la primer cuota. Y dice que esos 15 días fueron angustiantes para él, pero que él se acordó de quién era su Dios. Y empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a pedirle a Dios, y llegó el día en que el tipo regresó otra vez y le dijo, doctor, ya venimos por nuestra primer cuota, no hubo groserías, no hubo nada, y le dijo este médico, amigo mío, y le dijo, bueno, qué bueno que vino, pero la noticia es que no le voy a dar un solo centavo. Y le dijo, ¿por qué? Dice, porque yo no tengo por qué darle a usted absolutamente nada. Y si tú quieres matarme, y si quieres matar a uno de mis hijos, fíjate hasta dónde viene alguien que conoce a su Dios. Y si quieres empezar conmigo, aquí estoy. No voy a poner resistencia. Si quieres matar a cualquiera de mi familia, hazlo. Y le dijo, ¿tan seguro está? ¿Tampoco vale su vida? Y le dijo, no te equivoques. Solamente te voy a hacer una advertencia. Si tú me tocas un pelo a mí o a cualquiera de mis hijos, tú no te metes en un problema conmigo, te metes un problema con Dios. Y no solamente eso, tú vas a acarrear una maldición, no solamente a ti, sino a todas tus generaciones. Y se lo dijo retante y mirándolo a los ojos. Así que, ¿por dónde empezamos? Y le dijo ese hombre, a ver, espérame tantito, ¿cómo es que una maldición? Y ya le empezó a decir, ¿por qué me dice eso? Y dice, porque yo soy hijo de Dios. Y no solamente, nomás te faltó un dato. No me siguieron a la iglesia. Nomás ese datito te faltó. Y sabes que no soy un congregante cualquiera, soy el pastor de esa iglesia. Y te doy los datos de una vez. Así que si tú te metes conmigo o cualquiera de mi congregación, te metes con el Dios al que sirvo y acarreas una maldición. Y dice que le dijo, ¿pero de qué maldición se trata? Que le dijo, bueno, es que la Biblia dice esto y esto. En Éxodo capítulo 20 del 1 al 5 dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, tú estás trayendo una maldición a ti. Así que dime cómo le vamos a hacer. Entonces voltearon los papeles, aquel hombre se avergonzó y le dijo, en 15 días yo regreso con usted. A los 15 días regresó, dice, yo me vi tan seguro, nos lo platicó en una mesa, yo me vi tan seguro porque el que habló no fui yo. Dice, habló el Espíritu Santo y con una mirada penetrante y retante a ese hombre. Dice, cuando ese hombre salió, porque se habían citado en un restaurante, hasta eso, se habían citado en un restaurante, y dice que cuando ese hombre salió, sus patitas... Y que otra vez él y su familia se arrodillaron y oraron al Señor y le dijeron, no les vamos a dar un solo centavo, vamos a esperar en ti, vamos a confiar en ti, tú nos vas a ayudar. Y dice que al 15º día le llamó por teléfono otra vez este tipo y le dijo, ¿sabe qué? Hemos decidido que a usted no le vamos a hacer nada. Le quiero pedir perdón por todas las amenazas que le hicimos, pero ya constatamos que efectivamente lo que usted nos dijo es cierto en la Biblia. Y con el jefe de jefes no queremos tener ningún problema ni con los suyos. Amén. Wow. Mi esposa y yo estábamos impactados porque el plus de todo esto, dice que una vez, pasó otro tiempo y dice que una vez sonó su teléfono en la madrugada de este pastor y que contestó y que era este tipo. Nunca hablan del mismo número y que le habló y que le dijo, hola pastor, ¿cómo? Ya le dijo pastor, hola pastor, ¿cómo está? Y que estaba medio borrachín. Que dice, oiga, una pregunta nada más, no se espante. Dice, solamente quiero preguntarle algo. ¿Cuál era la cita que me dijo el otro día?
Porque estoy aquí con unos cuates y les estoy haciendo ver que lo que estamos haciendo está mal. ¿Cuál era la cita, pastor? Éxodo 20, lea todos los mandamientos de Dios. Gracias, pastor, nada más era eso. Imagínate nada más lo que impacta cuando tú estás afianzado a Dios. Cuando tú crees en ese Dios. Y si tú crees en ese Dios, ese tipo conocía a Dios. Y no porque sea pastor, tú tienes la opción de conocer a ese Dios maravilloso. Y que en las tempestades y en las guerras tú sabes que Él está ahí. Él es tu castillo, Él es tu fuerza. ¿Sí entendemos, iglesia? ¿Vale la pena conocer a Dios? Amén, por supuesto. Y luego fíjate bien lo que hace este hombre. Me encanta porque viene en el capítulo 15. Es tanta la confianza en base al conocimiento que Asa tiene de Dios, que dice el capítulo 15 verso 1. Dios manda a un profeta. Dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieres con él, y si le buscares o le conocieres, será hallado de vosotros, mas si te alejares, él también os dejará. Amén. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, fíjate bien, que enseñara, y sin ley. Repite conmigo: la ignorancia trae tribulación. Ok. Dice el verso 4: pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, ¿y qué dice? Y le buscaron, él fue hallado de ellos. Y fíjate, este hombre hace algo. Este hombre hace algo que es evangelístico y le dice a todo el pueblo. Vete conmigo al verso 12. Dice: entonces prometieron solemnemente que, ¿qué dice? Que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón, ¿qué dice? Y de toda su alma, y que cualquiera que no lo buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande, pequeño, hombre o mujer. Ante esa amenaza tú dices: híjole, ¿prometo o no prometo? ¿No? ¿Qué tal si no lo hago? ¿Qué tal si fallo? ¿Ok? Y dice el verso 14: y juraron a Jehová con gran voz y júbilo al son de trompetas y bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad, ¿qué dice? Lo buscaban o lo conocían, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz, ¿qué dice? Por todas partes. Amén. Qué importante es. Si tú crees conocer a Dios, pregúntate cómo reaccionas cuando vienen los problemas. Ahí te vas a dar cuenta si conoces a Dios o no lo conoces. Sí, vete a ver a los médicos. La opinión de los médicos son importantes, pero recuerda que tienes un Dios que puede echar abajo cualquier diagnóstico médico. Amén. Ahora fíjate bien. Este hombre es tan afianzado en Dios, conocía tanto a Dios, que tuvo una familia. Él tenía una familia, tenía una esposa y tenía hijos. Uno de sus hijos se llamaba Josafat. Y aunque la Biblia no lo dice, yo estoy seguro que Josafat estaba aquí cuando hubo esa fiesta, cuando todo el pueblo prometió a Dios que le iban a buscar. Y a Dios le agradan ese tipo de compromisos que hacemos con Él. ¿De qué se trata esto? Que tú le dediques un tiempo específico a la oración y a la lectura de la palabra. Eso es buscar a Dios. Y venir a la iglesia, por supuesto, aquí te alimentas. Aquí congregados conocemos a Dios y adoramos a Dios, y hay una atmósfera especial a diferencia de tu casa. Todo esto son ingredientes que tú necesitas, porque tengo que decirte lo que tienes que hacer. Y mira, estamos terminando el año y mi anhelo es que el propósito del año, el siguiente año, sea para ti buscar y conocer a Dios aún más. Amén. No solamente para bendición tuya, sino para bendición de tu ciudad, de tu localidad, de tu estado y de tu país. Ahora, este hombre tiene a este joven que se llama Josafat. Él muere, termina su tiempo, pero quiero que vayas conmigo unos capítulos adelante, ahí mismo en Crónicas. Quiero que vayas conmigo al 17, capítulo 17.
Fíjate lo que es importante cuando alguien conoce a Dios, porque cuando tú conoces a Dios, impactas a tu generación. Y vamos a ver a este hijo cómo reaccionó delante de las circunstancias y delante de los problemas que vio a su padre hacer. Una cosa es lo que tú digas y otra cosa es lo que tú hagas. Si tú le dices a tu hijo, ve a la iglesia, es porque tú estás viniendo a la iglesia. Si tú le dices a tu hijo, ora, es porque él te va a ver orar a ti. Fíjate lo que dice el capítulo 17, verso 1. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, a la idolatría, a los dioses falsos. Dice, sino que buscó o conoció o siguió conociendo al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Ok, pero fíjate lo que me encanta, bríncate por favor al verso 9. Josafat significa Jehová ha juzgado. Dice, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. O sea, este hombre recibió una herencia del conocimiento de Dios y dijo, yo no me puedo quedar con esto. Y le dijo a su ejército, ahorita suelten las armas y vamos a agarrar otra arma más poderosa. Agarren el Pentateuco y vamos a ir casa por casa a enseñarle a la gente quién es Dios. Vamos a ir a decirles que tenemos un Dios grande y un Dios maravilloso. Yo lo vi con mi papá. Yo vi que mi papá lo primero que hizo fue tirar la idolatría. Escuché muchas historias, pero después cuando vino un problema, él buscó a Dios, buscó a Jehová de los ejércitos. Así que si eso no lo sabe la gente, nosotros se los vamos a ir a predicar. Y el rey, siendo el rey, agarró a su ejército, se pusieron a orar y salieron a predicar a las calles. ¿Sí entendemos? Salieron a predicar a las calles, agarraron el libro y empezaron a predicar al Dios verdadero, al Dios único, porque había mucha interferencia como la hay hoy en nuestro país, con las tradiciones, con los dioses falsos y con tanta idolatría que hay en nuestro país. Y este hombre decide y toma la decisión, fíjate lo que dice el verso 10. Cuando hay un pueblo entendido, después de que toda esa generación en Judá conoce a Dios, conoce las santas escrituras, fíjate lo que pasa en el mundo espiritual. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Josafat. Cuando tú conoces a Dios, le da miedo al diablo. Y todos los ataques que tenían pensados y programados para ti, dicen, no van a servir de nada. Demonitos, mejor nos quedamos a esperar otra oportunidad, porque aquí hay un pueblo entendido. Aquí ya hubo un rey que se levantó y les fue a enseñar casa por casa. Aquí ya hubo un padre que se propuso para el 2020 que va a buscar a Dios. Y si va a buscar a Dios, entonces nos vamos a poner a temblar, porque nada en lo espiritual va a tener operancia para ellos. Ahora sí, los cristianos ya se están levantando, están conociendo más a Dios, están alabando desde el fondo de su corazón. En Buena Tierra se están preparando una generación de gente que tiene interés de conocer a Dios. Y sobre ellos voy a mandar un ejército de miles y miles para que esta ciudad sea para Cristo. Ese es el pensamiento de Dios. Wow. Ahora, fíjate bien, si tú crees que nomás esto se queda ahí, ya te dije, la primera bendición fue que hubo paz. La segunda bendición que da terror a sus enemigos. La tercera bendición es de que cuando tú conoces a Dios, la bendición es trasladada a las siguientes generaciones. Y aquí vemos también en este verso que cuando ellos salen a predicar, una vez más la Biblia dice que cae pavor. ¿Qué es pavor? Es un miedo terrible. Es un miedo terrible.
Y nosotros tenemos la facultad, y en guerra espiritual vemos que nosotros tenemos la autoridad, fíjate bien lo que te voy a decir, de pedirle a Dios que les mande pavor a nuestros enemigos. Nada más que eso es medio peligroso y no cualquiera lo puede hacer. Tiene que ser en el entendido de lo que estás haciendo, porque ahí la Biblia lo especifica bien. Ahora en Cristo Jesús, nosotros somos llamados a cuando recibamos una maldición, trasladarla con una bendición. Ahora es diferente, pero esta herramienta sigue siendo útil en las manos de Dios. ¿Sí o no, profeta? Amén. Nada más que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero simple y sencillamente, cuando tú buscas a Dios, cuando tú conoces a Dios, cuando lo adoras, Él solito pelea las batallas por todos tus enemigos. Y no solamente eso, fíjate lo que sucede en el verso 11 con Josafat. Dice, y traían de los filisteos presentes a Josafat, Padre del cielo. Los filisteos, enemigos eternos del pueblo de Dios, se rinden delante de él y dicen, no, este cuate está bien cimentado. Mira, con este cuate ni te metas, mejor dale regalitos. Más vale que lo tengas de tu lado. Cuando alguien en tu trabajo, en tu escuela o en tu localidad tiene un problema contra ti en lo espiritual, mira, una pregunta interesante es, pastor, ¿alguien me está haciendo brujería o alguien me quiere hacer brujería? Tú mantente conociendo a Dios, tú mantente adorando a Dios, tú mantente buscando a Dios, y todas esas operaciones espirituales del demonio no tienen operancia. Es más, te digo una cosa, se les regresan. ¿Sí me entiendes? Tú mantente en lo tuyo, simple y sencillamente, y la gente tarde que temprano se va a dar cuenta, mira, con ese cuate mejor ni te metas. Con esa iglesia ni te metas. Ya mejor, ¿para qué vamos a echar? Me vinieron a quemar una Biblia, a hacer un hechizo aquí hace unas semanas aquí. Y yo tan tranquilo de la vida le dije, pobres cuates, ¿creen que nos van a espantar a nosotros? No, hombre, por favor. Yo tengo un Dios grande, un Dios poderoso. Y sé que les temblaron las patitas cuando se fueron de aquí. No pasó nada, ni va a pasar nada, ni conmigo, ni contigo. No tengas miedo, no tengas miedo. Cualquier cosa inoperante en lo espiritual es rechazada cuando tú estás conociendo al Dios de Israel. No pasa nada. El maligno no nos toca, dice el apóstol Juan, no nos puede tocar. Claro que si tú abres puertas, y como ya ha sucedido alguna vez, me contaron por ahí. No es chisme, es información. Que a unos cristianos el esposo la dejó, se fue, y en vez de buscar al Dios de Israel, fue a ver a un brujo de Catemaco para que regresara el marido. Imagínate nada más. O somos o no somos. Si tú te mantienes firme con Dios y le conoces, jamás vas a ir a ver ese tipo de cosas, porque sabes que eso no sirve de nada y que le estás tocando la puerta al enemigo. ¿Amén? ¿Estamos entendidos? Ok. Ahora bien, si tú piensas que ahí se acabó todo, porque trae beneficios, te estoy mostrando los beneficios de conocer a Dios, de invertirle tiempo al conocimiento de Dios. Fíjate lo que dice el verso 11, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos, ¿qué dice? De plata. Los árabes también le traían ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. A ver si nos están viendo por allá en Etiopía, mándenos por favor un cargamento, si queremos hacer una barbacoa. Dice el verso 12, ya tenemos chef aquí, pero puede ser unas buenas carnitas y una buena barbacoa. Dice, iba pues Josafat, ¿qué dice? Engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según sus casas paternas. Y viene una lista de todo. Aparte de todo eso, él tiene una prosperidad económica impresionante, porque Dios se agradó de alguien que le buscó, de alguien que se interesó en conocerle. Y no solamente se interesó en conocerle, sino de poner en práctica todos los mandamientos que él había estipulado. ¿Merece la pena conocer a Dios, iglesia? ¿Estás conmigo, iglesia? Amén.
Pasen, pasen por favor. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento de esto? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Fíjate en Colosenses 2, verso 3. Porque todas las prédicas, todos los mensajes que se hablen del Antiguo Testamento, los tenemos los predicadores o los pastores, tenemos que rematar con Cristo Jesús. Tenemos que aterrizar con Cristo Jesús. Amén. Porque hoy día, gracias a su sangre perfecta, los principios del Antiguo Testamento, muchos de ellos siguen en vigor. Y fíjate lo que dice Colosenses 2, verso 3. Dice, está hablando de Cristo Jesús, está hablando el apóstol Pablo. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿Dónde es fácil encontrar un tesoro? Los tesoros normalmente están muy bien escondidos, ¿sí o no? En las cuestiones espirituales, aunque parezca que tú no entiendas muchas cosas que te pueden estar pasando, si tú lo buscas a Él, dice la palabra de Dios que Él se dejará encontrar. Pero tienes que escudriñar las Escrituras. Tienes que tener tiempos de oración para que conozcas a ese Dios maravilloso que sigue operando desde el Antiguo Testamento hasta hoy día. A ese Dios maravilloso que se hizo carne, que se convirtió en hombre como tú y como yo, y que pisó este planeta, y que dio su vida por nosotros, y que Él es el más interesado en que le conozcamos. Pero Él no nos va a obligar a hacer absolutamente nada, no te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. Pero te conviene conocer a ese Dios poderoso. Cuando tú lo conoces es diferente, la perspectiva de vida cambia. Y sí, tenemos luchas, tenemos problemas, tenemos situaciones, aún los pastores. Pero yo tengo un Dios poderoso, hijos. Y ese es el que te quiero mostrar y el que te quiero presentar. El mismo Dios que me rescató, que rescató a mi familia, que rescató a mis hijas de una vida vacía, de una vida sin propósito, de una vida enfocada y centrada en las cosas terrenales. Ahora, si me cambió a mí, nos cambió a nosotros, cambió mi matrimonio, es capaz de cambiar cualquier cosa el Señor. Por eso es importante que lo conozcas. Es importante que ahí en la intimidad de tu cuarto tú le busques y le digas con toda sinceridad: Señor, quiero conocerte. El Espíritu Santo, Él dice que Él te va a guiar a toda la verdad. Es importante los maestros en la escuela, es importante las enseñanzas de los días domingos, pero si tú lo buscas a Él de manera personal, Él se va a mostrar a ti. Y es maravilloso cuando tú te das cuenta que este libro maravilloso no es una simple literatura. Es Dios mismo hablándote. Es Dios mismo hablándote. Solamente basta que tú le digas: Señor, sea cual sea tu situación, o sea cómo te sientas, que tú seas honesto, que tú seas honesta con Él, y le digas: Señor, hace tiempo yo no te conozco, realmente no te conozco, pero quiero conocerte. Señor, si tú ya eres cristiano y un día estuviste enamorado de Jesús y hoy en día te has enfriado, a lo mejor oras y no pasa nada y te has desesperado y has dicho: mejor ya no oro, mejor voy a hacer otras cosas, a lo mejor Dios está enojado conmigo. No está enojado contigo. Solamente basta que tú vuelvas a restaurar esa relación, y la conexión entre el cielo y la tierra ya se dio hace más de 2000 años y se llama Cristo Jesús. Había una iglesia en Colosenses 1, 9 y 10 que Pablo detectó algo en esa iglesia, y es de las pocas veces que yo veo al apóstol Pablo. No a todas las iglesias se los pidió, pero en Colosenses 1, búscalo por favor, es la última cita que doy en este mensaje. A la iglesia de Colosas, capítulo 1, fíjate lo que dice en el verso 3. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Era una iglesia
que tú entrabas en Colosas y percibías el amor de Dios ahí, así como lo percibimos ayer. Ayer yo percibí amor. Yo los volteaba a ver a todos ustedes y decía: wow, Señor, estás aquí no solamente en las alabanzas, sino el tiempo que tuvimos allá afuera de convivencia. Yo volteaba a ver y decía: aquí hay amor. Y si hay amor, es que aquí está Cristo. ¿Amén? Y eso es lo mismo que debe de ser trasladado a tu familia. A tu familia. Dios te ama como no tienes idea. Y dice el verso 9, me voy a brincar al verso 9, porque la oración del apóstol Pablo era tan hermosa, y es la misma que hoy el Espíritu Santo quiere para la iglesia, pero también para ti, para tu familia. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos. Cuando dice que lo oímos, era que era una iglesia que había amor. Dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, ¿qué dice? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios es bueno, iglesia. Me voy a regresar un poquito al asunto de Asa. Asa hizo algo que me conmovió, y yo soy mucho de hacer compromisos con Dios, porque esto puede ser un bonito mensaje y te pudo haber reflexionado, te pudo haber hecho reflexionar sobre tu interés por las cosas de Dios, pero si no ejecutas una acción, no va a servir de nada. Y lo que hizo Asa fue mandar a traer a todo el pueblo y le dijo: vamos a comprometernos con Dios, a que le vamos a buscar. Vamos a comprometernos con Dios, a que vamos a invertir tiempo en la oración y en la lectura de su palabra. Amén. Y entre más lo conoces, iglesia, más lo amas. Es tan hermoso. Yo el otro día estábamos mi esposa y yo estudiando, y le digo: he llegado a una conclusión. Me dice: ¿qué? Digo: no sé nada de Dios. No sé nada de Dios. Te lo digo, no sé nada. No sé nada, me falta tanto por conocerlo, me falta tanto por aprender de Él, me falta tanto por llevar a la práctica tantas cosas que Él me ha enseñado. Pero ahí estoy, y poco a poco el Señor me va mostrando, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, dice el apóstol Pablo, a la estatura del varón perfecto. Entonces, al igual que Asa, yo quiero retarte y quiero comprometerte, claro, si tú quieres. Hay una diferencia muy grande entre los tiempos del Antiguo Testamento y ahora. Cuando no cumplías una promesa en el Antiguo Testamento, lo pagabas con tu vida. Hoy en día no es que no pase nada, es que ya no lo haces por temor, sino lo haces por amor. Es muy diferente. Cierra tus ojos ahí donde estás sentado, no te pares. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, al igual que Asa, entendemos, Señor, que nos hace falta tanto conocerte. Te queremos pedir perdón porque hemos vivido afanados, hemos vivido preocupados por una y por otra cosa, por la economía, por la familia, por los sentimientos, por la salud. Y cuando este tipo de cosas es más fuerte que nosotros y nos roban la paz para dormir, nos roban la paz para disfrutar de la vida, ese es un indicativo que no te conocemos, o no te conocemos lo suficiente, y hemos desechado involuntaria o voluntariamente el conocimiento de quién tú eres. Primero, quiero pedir perdón por no buscarte como tú te mereces que yo te busque. Y quiero pedir también perdón por la iglesia, porque hemos invertido tiempo en otras cosas que tal vez sean importantes, pero que no impactan lo eterno, como es tu palabra, como es las verdades que vienen en este hermoso libro. Y el día de hoy, yo creo que más de uno aquí nos vamos a comprometer a que el próximo año te vamos a buscar. Y vamos a empezar desde hoy
Vamos a empezar a apagar el celular, vamos a empezar a dormir más temprano o a levantarnos más temprano y a buscarte a través de este libro maravilloso. Así como lo hizo Josafat, que enseñó a toda esa generación. Hoy quiero pedirte, Señor, que nos des la decisión y la fortaleza para comprometernos. Y el primer llamado es para los padres de familia, iglesia. Si tú eres padre o madre de familia, eres el primero en que tienes que buscar a Dios. Y si tú eres ese papá o esa mamá, ponte de pie, por favor. Si hoy vas a tomar esa decisión de comprometerte con Él, no conmigo. Gloria a Dios. Hoy nos demostró que hay bendición tremenda cuando conocemos a Dios, cuando buscamos a Dios. El segundo llamado es para el resto de la iglesia. Para todos aquellos, no importa tu edad, hoy puedes iniciar una búsqueda de Dios que transformará no solo tu vida, sino la de toda tu familia. Todos los que están ahí atrás y tomen la decisión hoy de buscar a Dios, de empezar con hábitos de lectura de la palabra y de oración. Pónganse de pie, por favor. Levanta tu mano derecha y vamos a hacerlo oficial. Repite conmigo: Padre Celestial, el día de hoy tomo la decisión de buscarte, de conocerte, de llegar al pleno conocimiento de quién eres. Señor, abre mi entendimiento, dame inteligencia espiritual, abre mis canales espirituales para conocerte. Muéstrate, Señor, en estos tiempos en donde te voy a buscar. Te ruego en el nombre de Jesús que toques mi corazón, lo cambies, lo transformes y me hagas ser conforme a tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor. Dale un aplauso a Jesús. Vamos a alabar al Rey de Reyes. Al igual que lo hizo Asa, vamos a acompañar este compromiso con una alabanza, con reconocer que Él es poderoso y que si este 2019 estuvo contigo, va a estar contigo el 2020. Si en este 2019 te sanó, te sanará en el 2020. Que si restauró a un miembro de tu familia este año, restaurará al resto de la familia en el 2020. Que si no te faltó un plato de comida en este año, tampoco te faltará en el segundo. Por eso amo a Jesús, por eso amo a ese Dios maravilloso.